Seguimos trabajando ahí donde nacimos, pero le siguieron la persecución a él, a lo que ya fue grande, que ya fue un hombre que pagó servicio. Comenzaron por echarle el ejército, por acusarlo que guardaba uniformes, que guardaba armas, que como era hijo de Patricio Burgos, había que eliminarlo. Y todas las mañanas nos levantaba uno y lo que encontraba eran los fusiles así asomando a la puerta sin uno saber por qué, con la confianza en Dios de que no nos pasará nada. Como no le encontraban ningún, como se dice, no encontraban ni tenía ninguna acusación él ni nada de eso, pues así fue pasando el tiempo, poco tiempo, porque allá después de casados no duramos sino 2 años y medio. Pues entonces nosotros, un mismo sargento del ejército le dijo: ve a Álvaro, váyase de esta tierra, mire, hay tierras hermosas para uno vivir y que usted pueda vivir, porque le dijo: le aseguro de verdad, Álvaro, que usted de frente no se deja matar, porque yo sé que usted es un muchacho pilas. Dijo, de frente no se deja matar, pero la traición es muy grande y lo matan a traición. Eso le dijo un sargento del ejército como amigo, dijo: yo soy su amigo, soy su amigo. Y pues a esas cosas, y como ya habían matado al papá, pues precisamente él dijo: no, pues la verdad es que sí, porque yo salgo para todas partes. Él le gustaba comprar cafecito, llevar para Bogotá, y era un muchacho que salía para todas partes. Dijo: pues de verdad, pues voy a hacer caso porque pues uno tiene que cuidar la vida, y si Dios le pone a uno en la mente algo, manda un ángel a alguna persona que le avise, y uno no debe ser desobediente. Y pues dijo: pues vámonos para esa tierra. ¿Y por qué escogieron Santa Rosa del Sur? Porque aquí habían unos amigos que habían convidado al papá de Álvaro, que fue un señor, ¿qué? Me olvidé ahorita el nombre, Excelino Reyes. Era hasta compadre de Álvaro, del papá de Álvaro, eran compadres, y le había dicho: vamos, compadre, hay una tierra muy bonita. Y pues eso sucedió así. Bueno, ¿cómo eran esos tiempos? ¿Cómo era Santa Rosa de esos tiempos? Muy hermosa, muy pacífica, pues sí tenían el compromiso de la gente de que el que entrara fuera conservador. Eso decían, que entre buena gente, que sean conservadores, que no sean de malas costumbres. Todo eso tenía presente, y había como un control entre todos, que si entraba otra clase de gente, pues decían: no, aquí no es bien visto ni los liberales, ni los ladrones, en fin, era como que para que esto pudiéramos vivir en paz. Todo eso se vivía en esos, y eran 4 casitas, pero era tan bonito, que podía uno dejar las cosas afuera, y el vecinito, el que fuera más cerquita, porque las casitas estaban distantes así de la una a la otra, le guardaban, le decían: mire, vecinito, se le quedó esto. Casi estaba compuesto por familias santandereanas, gente también sufrida, muy responsables. Sí, que de cuando eso nosotros conocimos, las primeras personas que fueron conocidas de nosotros, cuando llegamos, que nos acogieron muy bien, como la familia Garnica, y fuimos también conocidos, pero no los tratábamos tanto así, a la familia Galvis y otras personalidades que estaban aquí, que varias personas venidas también ya de allá, de la misma tierra de nosotros. Bueno, ¿cómo empieza la otra época de violencia, la que viene ya posterior? Pues la guerrilla y luego paramilitares. Pues la guerrilla comenzó como en el
70, por ahí así, de que uno, pues de pronto estarían más antes o no sé, la gente, pues por cosas, porque lo uno no había acá centros no habían escuelas, la gente era muy así, con muy pocos, no venía gente pues preparada. Entonces la gente vivía algunos pues mucha pobreza, nada de ayuda del gobierno, todo tocaba a uno pues luchar por las cosas. Añora mucho esos primeros tiempos de Santa Rosa, le da nostalgia. Pues sí, a veces me da nostalgia de ver que en realidad Dios nos trajo para una parte tan buena, tan bonita que decíamos nosotros, hasta que la violencia entró. Porque sí, pues por ejemplo la guerrilla al principio, pero la guerrilla tampoco no se metía tanto a fregar, como a ayudar, a poner orden por ahí, porque siempre, como en toda parte, llega cualquier persona que le guste hacerle el mal al otro, que le guste robar, en fin. Entonces toda esa gente, pues esa gente también ayudaba a controlar eso por allá por los campos. Aquí cuando nosotros llegamos todavía no había, sí, como que no había policía todavía. Al poco tiempo vino policía. Eso fue en el 60, por ahí como en el 62, así por ahí, que ya había inspector, pero no había policía, digamos como Canelos, así. Y bueno, recuerdos. Esos son los recuerdos, sí, de lo que nosotros vivimos acá. Bueno. Eso es, sí. Luego, pues, cuando llegó el padre Luis Arocena, él fue el apoyo para la comunidad, un sacerdote español tan valeroso que él sí lo recuerda uno es con lágrimas, porque hizo muchas obras, motivó mucho a la gente a la educación. Él fue el que levantó el colegio, no pues sino con la ayuda de la comunidad, de la gente que quería que su hijo aprendiera a leer, sí, porque él fue un sacerdote que luchó por la educación, luchó. ¿Cuándo vino el padre Arocena? ¿Y hasta cuándo estuvo? Él estuvo como hasta el 76, por allá, sí, más o menos. No tengo se fue por la ingratitud de la comunidad. ¿Qué le pasó? Resulta que él, como le digo, él trabajó incansable como de la mano de Dios, de verdad. Él fue el que hizo construir el acueducto, el antiguo acueducto, que lo trajeron de la quebrada de allí de las Mercedes. Él fue el que trabajó, porque él mismo se ponía a abrir esas chambas, eso él mismo trabajaba como un obrero, no como cualquier obrero, porque él se ponía a trabajar y hacía más trabajo que un obrero, o en un rato hacía más trabajo que un solo obrero así. Era un hombre extraordinario, de guapo. Bueno, así pasó. Por malos entendidos de la comunidad, cuando fueron a hacer el templo, hubo un problema y otras obras de que un señor, me abstengo pues decir que quería donar porque ya había conseguido buena plata, tenía muchos haberes ya aquí en Santa Rosa conseguidos. Quiso aportar que él quedara como el aportador para construir el templo. Y el padre no quiso, no le aceptó. Y de ahí vino el problema para el padre,
porque el padre había puesto, él decía que era entre todos, entre todos. Luego no sé no sé cómo, todos malos entendidos, porque a Monseñor Eloy Tato se puso en contra del padre, se puso en contra del padre, que porque él trabajaba era con la gente del campo, ya había la guerrilla, entonces que era guerrillero, que él estaba apoyando, era el grupo guerrillero, cuando eso fue falso. Eso no, el padre era un sacerdote. ¿Y para dónde se fue el padre después? Pues de aquí lo sacaron. Eso tuvo un problema grave. Aquí había venido Monseñor, la gente, a mismo Monseñor no lo querían recibir porque eran más los que lo queríamos que los que no lo querían. Era mucho más la comunidad creyente en cómo el padre estaba haciendo sus obras, porque si yo daba un ladrillito decía, este ya sube 5 o 10 centímetros más de altico una construcción, y así, él todo. No sé hasta ahí si sería por lo que el padre, los recursos que conseguía, no los enviaba a la diócesis, no sé cómo sería eso, porque él decía que era que ayudar a una comunidad que estaba comenzando. Entonces, ahí sí, pues uno no sabe. Lo único que lo que sí es verdad que el padre se vio muy mal pagado aquí, pero no por la comunidad más que todo, sino, ya digo, Monseñor lo trataron de guerrillero con alguna parte de la comunidad, que él era guerrillero y así le hicieron la guerra y el obispo pues lo trasladó. Antes lo querían que llevar preso, pero la comunidad se reunió que lloraba por la ida de ese sacerdote. Eso fue muy duro para todos, los hombres guapos lloraban por la retirada de ese sacerdote. ¿En qué año? Como en el 68, así. 68. Por ahí así más o menos, como del 66 al 68. Bueno, cuéntanos una cosa, ¿qué recuerda de la fundación de Coagrosur? De Coagrosur. Sí, de la financiera del... Ah, también un poco. Pues el padre Luis también fue fundador de eso, junto con don Antonio Burgos. En fin, no me recuerdo los primeros fundadores de la cooperativa, pero vea que el colegio después entonces, después de eso, también el problema, me quedó un poquito de historia por contar, lo del terreno del colegio, que fue donado por un señor Leopoldo Rojas. Y eso fue para edificar ese colegio, el colegio viejo que decimos ahora, el colegio antiguo Alfredo Nobel. Quedó ese espacio, pues, pero aún sé que por la hechura del colegio, por los terrenos del colegio, porque no se pagaba no se cobraba pensiones caras. Entonces fue cuando ya estaba existiendo la cooperativa y teníamos que pagar allá un mínimo, una cosa muy poquita a la cooperativa para el sostenimiento de profesores y todo en el colegio. Pagábamos una pensioncita, pero eso era muy poco en ese tiempo, poquitico, de tal suerte que todos alcanzáramos, los que teníamos menos recursos, alcanzáramos a poder educar nuestros hijos. ¿Qué recuerda de los comienzos del hospital? Los comienzos del hospital,
Bueno, pues también un poquito, eso estaba en plano, en los proyectos, porque siempre en CIMITI, pues era un problema a veces para transportar los enfermos, todo, y que Santa Rosa, después de que ya se creció Santa Rosa, pues entonces había necesidad porque solamente había aquí un puesto de salud, eso era todo. El médico tampoco, no había médico permanente ni nada. Ya pues echaron a venir médicos, pero con su consultorio particular. Y luego así fue surgiendo la necesidad de construir el hospital. Y el hospital se construyó en el, no me recuerdo, es el año ya. Ahora después de vieja es cuando se me olvidan ya las cosas. No me recuerdo muy bien precisamente el año en que estuvo Isidoro Galvis, o sea, el padre Isidoro, que cuando eso todavía pues uno pues lo resultábamos como sacerdote. Y creo que cuando él fue alcalde, él se retiró del compromiso con la iglesia, no retirado de la iglesia, sino que dejó de ejercer el sacerdocio. Y Isidoro fue el que comenzó en la administración de él a construir el hospital. Bueno, ¿algo más? Bueno, pues de los tiempos de violencia también hay algo mucho que contar, pues porque la gente al principio, todo el campesino cultivaba era yuquita, platanitos, frijol, maicito, todo, la comida. Pero aquí no había la cizaña, no cultivaban la coca. Luego la gente, todo el mundo es ambicioso, y la ambición de conseguir mucho dinero, mucha plata, siguieron sembrando la coca. Nosotros, pues gracias a Dios, no se nos prendió esa enfermedad, pero la mayoría de la gente que les iba muy bien con cultivos de coca. Debido a esos cultivos, prácticamente debido a esos cultivos, pues la guerrilla también cultivaba, pero uno no sabía porque nosotros no teníamos ni trato con esa gente ni nada. Nosotros solamente, como se dice, como la Cruz Roja, imparciales, no nos metíamos en nada de eso. Mi esposo no se metía en nada de esas cosas. Pero debido a los cultivos de coca, entraron los paramilitares, porque esto se estaba también volviendo muy feo, porque primero la guerrilla también pues echó a secuestrar o a quitarles bienes de los que tenían harta plata, y como ellos siempre, como dice, cobran vacuna, pues a nosotros nunca nos pasó nada porque siempre fuimos de pocos recursos, apenas para sobrevivir. Y ahí fue donde la situación se puso muy, muy, muy grave con la entrada de los paramilitares, porque ya entonces se siguió bastante el problema con la humanidad, con los que no comulgaban con ellos, o en fin, o por los negocios ilícitos se comenzó la violencia, muchos muchachos jóvenes a la ambición de la plata se unieron a ese grupo, y ahí fue donde tuvo Santa Rosa bastante problema, años de zozobra, de muchas cosas que pasaron. Eso, Santa Rosa siempre, pues primero fue también golpeada, pues porque acá la guerrilla también se metió 2 veces, pero no hubieron tantos muertos, sí, en realidad no hubieron muertos. La policía sí, en una vez mataron casi toda la policía, y de civiles
no fallecieron casi, no cayeron casi civiles. Y después sí, después entonces ya digo, fue la guerra entre los guerrilleros, persiguiéndose los unos y los otros, pues los paramilitares se apoderaron de Santa Rosa y esto era un caos porque la gente vivía con mucho miedo porque uno no sabía ni por qué, pues uno no, como se dice, el que nada debe, nada teme, pero como había mucha gente conocida, amigos y todo, y quizá habían tenido vínculos con los que cultivaban o con los narcotraficantes, así, en fin. De ahí dependió mucha violencia, muchísima, y hubo mucha zozobra, mucho tiempo de que era muy feo Santa Rosa, en verdad, porque ya no había esa paz y esa tranquilidad que si a la medianoche tenía uno que salir, salía tranquilo, pero ya no. Bueno, en fin, hasta que toda cosa, como se dice, toda tormenta pasa. Pues ahora, después de que Dios puso a alguien, pues de que se enfrentara contra los paramilitares, pues hubo la calma y hemos vivido así un tiempo ya más sosegado, hasta la presente. Las administraciones también, pues cada cual hace lo que pueda. Y aún, sin embargo, siempre Santa Rosa ha seguido pues el progreso. Ya, gracias.